susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a Ecos del Averno. Y como ya sabéis y como os tengo acostumbrados, esta noche no os traigo cuentos, ni historias, os traigo documentos, os traigo fotografías que no pueden explicarse, grabaciones que la misma policía firmó, testimonios que se juraron ante notario. Vamos a hablar de 4 casos reales donde lo imposible dejó huella, donde científicos, jueces y agentes se quedaron sin palabras, donde la lógica se rompió y nunca volvió a encajar. Queridos amigos, queridos acólitos del Averno, preparaos bien, porque cuando termine este episodio quizás empecéis a escuchar cosas en vuestra propia casa. Sin más dilación, comenzamos y arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Y para empezar con el podcast de hoy, vamos a trasladarnos al 13 de noviembre de 1967, a Rosenheim, Baviera, en Alemania. Una oficina de abogados normal, pues 7 empleados, una mañana cualquiera, hasta que la lámpara del techo gira 360 grados. Lo hace sola, no hay viento, no hay nadie cerca. Los empleados sorprendidos la paran con la mano. Se ríen nerviosos, seguro que es una broma, piensan. Pero a las 10:45... otra de las lámparas repite el giro, exacto, como si alguien la hubiera programado. Llaman al electricista. Al llegar, este revisa todo el sistema y las lámparas y les informa de que todo está perfecto. Pero ahí no acaba la cosa. A las 11:30 las bombillas estallan, una tras otra, como si algo apretara un botón invisible. Y entonces empiezan los teléfonos, 40 llamadas por hora, y siempre es el mismo número, 898989, que es el de los bomberos. Desconectan los cables, pero los teléfonos siguen sonando. 115 decibelios ensordecedores. Los empleados optan por taparse los oídos.
Anne-Marie Schavel tiene 19 años. Es nueva, es tímida y todo empeora cuando ella está cerca. El 20 de noviembre la policía monta vigilancia 24 horas. 3 cámaras, 2 agentes y lo ven todo. Una silla de 20 kilos se desliza sola por el suelo. Luego se levanta, pero no se levanta un poquito. Se levanta 1 metro en forma vertical, sin hilos, sin imanes, sin que nadie lo haga. Los agentes de policía firman un informe oficial en el que se lee lo siguiente: los objetos se mueven sin causa natural aparente. Llaman a Hans Bender, el parapsicólogo más respetado de Europa. Trae equipo del Instituto Max Planck, como por ejemplo osciloscopios, cámaras infrarrojas, gravímetros. Entre noviembre de 1967 y enero de 1968 registran más de 300 fenómenos. Pesas de acero saltan del techo, cajones que se abren como si alguien los empujara desde dentro. Una caja fuerte de 350 kilos, nada menos, se mueve 1,5 metros. Las luces se encienden aunque los cables estén cortados. Y siempre que suceden estos fenómenos inexplicables, Anne-Marie está cerca. Y se puede decir que hay un experimento definitivo, porque Anne-Marie se va de vacaciones el 20 de diciembre al 3 de enero. Y mientras ella está fuera, silencio total. No hay ni un solo incidente en esa franja temporal. Regresa el 4 de enero y en menos de 24 horas el infierno vuelve. La despiden el 10 de enero y el poltergeist desaparece para siempre. El informe final de Max Planck informa lo siguiente: no se detectó fraude, no hay explicación técnica. El fenómeno cesó con la ausencia del foco humano. ¿Y si vuestro compañero de oficina fuera alguien como Anne-Marie? ¿Y si mañana las luces empezaran a girar sobre vuestra cabeza? ¿Qué haríais? ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y después de tratar ese caso como fue el poltergeist de Rosenheim, vamos a hablar de otro poltergeist, el de Bournemouth, Reino Unido, en 1983. Nos vamos a situar en el verano de ese mismo año, 1983, en Bournemouth, al sur de Inglaterra. Una casa suburbana normal, una familia también totalmente normal, compuesta por el padre, la madre, 2 hijos. El menor de ellos, Mark, tiene 10 años y un retraso mental leve. Una noche de julio, Mark se despierta gritando, agónico: ¡Viene algo malo! ¡Viene algo malo! Los padres van corriendo a calmarle, creen que es una pesadilla. Pero a la mañana siguiente, la ventana de la cocina explota hacia adentro, sin piedra, sin viento, sin que nadie haya forzado tal explosión. De todas formas, preocupados llaman a la policía. La policía llega, inspecciona, no encuentran explicación, ni ningún material ni piedra que haya sido lanzado. Esa misma semana, las sillas del comedor vuelan 3 metros, incluso golpean el techo y luego caen intactas. Las puertas de roble se abren de golpe, arrancando hasta las bisagras. La nevera que tenía la familia, una nevera pesada de 80 kilos, se desplaza hasta 2 metros. Y también el frío, un frío polar en pleno julio.
totalmente inexplicable y fuera de sentido. Los termómetros marcan -10 grados dentro de la casa. La madre, Thorne, cuenta lo siguiente. Mark gritaba, ¡vienen otra vez! Y la mesa se levantó sola, flotó 1 metro y luego cayó al suelo. Una trabajadora social entró y vio una silla volar rozándole la cabeza. La policía afirmó, nada de lo que pasa aquí es normal. La familia, totalmente asustada y desesperada, llama a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. Cyril Permutt llega con un equipo profesional y ellos documentan 150 eventos en solo 3 meses. Golpes que responden preguntas. 3 para sí, 1 para no. Frío que baja a 15 grados en segundos. Y siempre, como en el caso anterior, hay un patrón. Cada vez que estos fenómenos suceden, Mark está cerca. La noche del infierno se da en octubre de 1983. Muebles apilados en escaleras formando barricadas. Focos de fuego espontáneos en cortinas sin ningún tipo de explicación ni lógica. Mark convulsionando por el estrés que le causa. Permutt mide campos electromagnéticos 10 veces superiores a la medida normal. En el informe SPR, testigos independientes lo confirman todo. Finalmente, la casa es declarada inhabitable. Fue vendida a precio de saldo. Imagínate que es tu propia casa, tu refugio, tu sitio seguro. ¿Qué harías entonces en un caso como este? ¿Qué harías si las paredes empezaran a golpear, como si algo dentro de ellas quisiera salir? Si los muebles salieran despedidos o se elevaran solos, ¿seguirías viviendo en esa casa o también te trasladarías y huirías como la familia de Mark? Y ahora, queridos amigos, os voy a hacer una pregunta. Una pregunta impactante. ¿Alguna vez habéis sentido que un niño sabe cosas que no debería saber? Que os mira con ojos demasiado viejos para su cara. Que nombra a gente que murió antes de que él naciera y los describe con una precisión que os hiela la sangre. Esto no es una película ni una ficción. Esto es el caso Gordy, uno de los ejemplos más documentados de mediunidad infantil espontánea en la historia moderna de Estados Unidos y global. Y ocurrió en un lugar donde nadie lo esperaba. Como siempre, nos vamos a ir a una casa totalmente normal, en un barrio normal y con una familia normal. Todo esto se desarrolló en Ellerslie, Georgia, entre 1989 y 1994. Los protagonistas, Heidi Wyrick, una niña de 4 años, y los muertos que la visitaban para jugar con ella. Todo empezó en la primavera de 1989. Heidi tenía tan solo 3 años y 9 meses. Sus padres, Andy y Lisa Wyrick, vivían en una casa prefabricada en un terreno rural cerca de Ellerslie. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, Heidi se acercó a su madre y dijo con toda la naturalidad del mundo: «Mamá, hoy vino un señor mayor a jugar conmigo, se llama Mr. Gordy, tiene barba roja y una cicatriz en la mejilla». Lisa, la madre, pensó que era un amigo imaginario, pero Heidi seguía insistiendo. «No, mamá, es real, me trajo un caramelo y me dijo que volvería mañana». Al día siguiente, Heidi volvió a hablar con él, y al otro, y al otro. Una semana después, la familia visitó a la vecina Joyce Gordon, una anciana que vivía a unos 200 metros de la casa de esta familia. Heidi entró directamente a la sala y señaló una fotografía enmarcada en la pared. «Ese es Mr. Gordy, lleva la camisa azul que me dijo». La foto era de James S. Gordy,
el antiguo dueño de la propiedad, que había fallecido en 1974 por un cáncer. La camisa azul era la misma que llevaba en el retrato. La cicatriz en la mejilla izquierda también estaba allí. Joyce se quedó pálida. Nunca había mencionado a James delante de Heidi. La niña tenía en este momento 4 años. No había forma humana de que conociera esos detalles. Pero no fue el único visitante. Heidi tuvo más, porque solo unas semanas después, Heidi empezó a hablar de otro amigo. Papy es muy viejo, cojea de la pierna izquierda y huele a río. Me da caramelos de menta y dice que me cuida. Los padres, ya inquietos tras el suceso anterior, preguntaron a los vecinos más antiguos. El resultado fue escalofriante. Lon Papy Colon había vivido en la misma calle paralela hasta 1972. Murió ahogado en un accidente de pesca en el río Chattahoochee. Tenía una pierna coja desde la Segunda Guerra Mundial y era famoso en el barrio por llevar siempre caramelos de menta en el bolsillo. Cuando mostraron a Heidi una foto del grupo en 1968, la niña señaló sin dudar en ningún momento: «Ese es Papy, me dijo que no tenga miedo de la oscuridad». En septiembre de 1989, los Wirick contrataron al parapsicólogo William G. Roll, que era director del Psychical Research Foundation de la Universidad de West Georgia y uno de los mayores expertos mundiales en poltergeist y en mediunidad infantil. Roll, que había estado investigando casos como el poltergeist de Columbus de los años 50 y el de Miami de 1967, llegó a la casa de esta familia con su equipo. Cámaras, magnetómetros, termómetros y grabadores de datos y un psicólogo infantil, el Dr. Andrew Nichols. Durante 6 meses, desde octubre de ese año, 1989, hasta marzo de 1990, Roll documentó más de 50 encuentros. Los métodos en su estudio fueron súper rigurosos. Heidi era separada de sus padres. Se le mostraban fotos de personas fallecidas y vivas mezcladas. Identificó correctamente a James Gordy y Lon Colon en 8 de 10 ocasiones, describiendo detalles que solo aparecían en fotos antiguas o en testimonios de familiares que nunca conoció. Roll escribió en su informe oficial, que fue publicado en The Journal of the American Society for Psychical Research, lo siguiente: «Los datos sugieren que la niña obtiene información por medios que actualmente desconocemos. No hay ninguna evidencia de fraude, sugestión parental ni conocimiento previo». En 1992, Roll volvió con un equipo más avanzado. Heidi, que ya contaba con 6 años, describió una tercera figura: un hombre alto con sombrero negro. Contaba que lo había atropellado un coche y que su nombre empezaba por J. La investigación reveló que un tal James Kirkland, un vecino muerto en 1978 en un accidente de tráfico en la misma carretera, coincidía con la descripción que Heidi había hecho. En 1994, cuando ya Heidi tenía 9 años, las apariciones cesaron bruscamente. En una entrevista con Unsolved Mysteries en el año 1996, Heidi, ya adolescente, dijo lo siguiente: «Cuando crecí dejaron de venir, pero aún los siento, como si me protegieran». Pero el caso Gordy no se limitó a visiones solamente. A partir de 1991, cuando Heidi tenía unos 5 o 6 años, comenzaron fenómenos físicos también. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que caían de estanterías sin motivo alguno, luces que se encendían y se apagaban. Roll, en su investigación, instaló cámaras de infrarrojos y magnetómetros. En una grabación del 12 de marzo de 1992, una puerta del pasillo se abre sola mientras Heidi duerme en su habitación. Un magnetómetro registra entonces un pico de 300 microteslas, que era 30 veces lo normal en el momento exacto en que eso ocurre. En 1993, el equipo de Roll publicó un segundo informe.
Los fenómenos físicos coinciden con el patrón RSPK, Recurrent Spontaneous Psychochecnis, observado en niños en la edad de la pubertad. La actividad disminuyó cuando la niña alcanzó la adolescencia. Los Wyrick vivieron bajo presión constante. Lisa Wyrick contó en The Haunted en 2009: «Sentíamos que no estábamos solos nunca. A veces hasta olía a tabaco de pipa en la cocina, el mismo olor que Heidi decía que tenía Mr. Gordy». Finalmente, en 1994, la familia se mudó a otra casa en Columbus, Georgia. Los fenómenos, como habíamos dicho, ya habían cesado por completo. En 2010, la historia fue adaptada al cine, concretamente en The Haunting in Connecticut 2, Ghosts of Georgia. En 2023, Heidi Wyrick, ya adulta y madre, habló con Paranormal Lockdown y contaba lo siguiente: «Ya no los veo, pero sé que están ahí. Me protegieron cuando era niña. Ahora solo vienen en sueños y siempre me dicen lo mismo: no tengas miedo, solo venimos a cuidar de ti». ¿Y qué pensáis vosotros de este caso? Una niña tan pequeña, con descripciones tan exactas de gente que no conocía, con detalles que era imposible que supiera. Imaginad que sois Heidi, 4 años, estáis jugando solos en el jardín al atardecer. El sol se pone y una figura alta con barba roja aparece entre los árboles. No os da miedo, os sonríe y os pregunta: ¿queréis jugar? Con voz cálida pero antigua. Os coge la mano y os dais cuenta de que es fría como el hielo. Al día siguiente está ahí otra vez, y al otro, y al otro. Y cuando crecéis dejáis de verlo, pero una noche os despertáis y lo sentís. Está al pie de vuestra cama, mirándoos como si nunca se hubiera ido. ¿Qué haríais vosotros? ¿Os levantaríais o cerraríais los ojos rezando para que esta vez no os coja la mano? Y ahora, queridos acólitos del Averno, imaginad que estáis en un pueblo perdido en los Alpes tiroleses, en 1921. La Gran Guerra ha terminado hace 3 años, pero el aire aún huele a pólvora y a miedo. Las casas de madera crujen bajo la nieve y las campanas de la iglesia suenan lentas, como si anunciaran algo que nadie quiere conocer. Es el número 14 de la Dorfstraße en Hofgarten, y allí vive Therese Streicher, una mujer de 42 años, paralítica desde hace 10, postrada en su cama tras un accidente en la granja familiar. No puede caminar, tampoco puede levantarse, y sin embargo, las paredes de su casa empiezan a hablar. El primer fenómeno se registra el 9 de noviembre de 1921. Therese está sola en su habitación del primer piso. A las 19:14, según el reloj de la cocina que aún funciona, comienzan los sucesos. Golpes secos, rítmicos, que recorren las 4 paredes como si alguien caminara dentro de ellas. Su hermana Ana, que cuida de ella, piensa que es el viento, pero los golpes responden. Un golpe cuando pregunta ¿estás ahí? 3 golpes cuando pregunta ¿eres un espíritu? Ana llama al párroco, el padre Johann Eger. Él llega con 2 monaguillos y un crucifijo. Los golpes se intensifican. Ahora también suenan en el techo, en el suelo, en la propia cama de Therese. El padre Eger, según su diario parroquial, que todavía se conserva en el archivo diocesano de Innsbruck, escribió esa noche: «He visto la cama elevarse 30 centímetros del suelo mientras la mujer permanecía inmóvil. Los golpes eran tan fuertes que vibraban los cristales de las ventanas. No era viento ni ratas, era algo que nos respondía». El 12 de noviembre llega el doctor Karl Gralt, médico del pueblo y escéptico declarado.
Instala un fonógrafo Edison con cilindros de cera para grabar. Durante 6 noches, los cilindros capturan golpes que recorren la habitación en círculo. Respuestas inteligentes con el método 2 golpes para sí, 1 para no. Y una voz gutural, apenas audible, que dice en dialecto tirolés: «Ayúdame, no puedo salir». El 18 de noviembre, Gralt trae a un ingeniero de Innsbruck con un sismógrafo portátil. El aparato registra vibraciones que no coinciden con pasos, viento ni tráfico. La aguja se dispara cuando pregunta: «¿Estás atrapado aquí?». 2 golpes. Respuesta afirmativa. La fama del caso corre como la pólvora. Llegan periodistas de Viena, de Múnich. El periódico Innsbrucker Nachrichten, el 25 de noviembre de 1921, saca un titular en portada. Además, el artículo incluye la declaración jurada del alcalde Frank Huber, que dice lo siguiente: «He estado presente 3 noches y he visto con mis propios ojos la cama elevarse sin que nadie la tocara. También he oído los golpes responder a mis preguntas sin que haya truco posible». El 30 de noviembre también llega el profesor Hans Thirring, físico de la Universidad de Viena y pionero en la teoría de la gravitación. Hans instala detectores de movimiento, termómetros y una cámara fotográfica con flash de magnesio. Durante la sesión del 2 de diciembre, la cámara captura una imagen que a día de hoy aún se conserva en archivos. Una masa nebulosa sobre la cama de Ceres, con forma vagamente humana, mientras la sábana se levanta sola, como si alguien invisible se sentara en el borde. Thirring escribe en su informe oficial lo siguiente: «No puedo explicar los fenómenos por medios naturales conocidos. Los golpes son inteligentes y localizados. La levitación de objetos ligeros y pesados se produce sin ningún tipo de contacto físico. Recomiendo encarecidamente un estudio prolongado de los sucesos». El clímax llega a la noche del 7 de diciembre de 1921. Mientras están presentes el padre Egger, el doctor Gralt, el profesor Thirring, 2 policías y 5 vecinos. Y además, todos firman un acta notarial. A las 23:17, Ceres entra en trance hipnótico inducido por el doctor Gralt. Los golpes se vuelven ensordecedores. La cama de nuevo se eleva alrededor de 70 centímetros. Una voz gutural, que no sale de la garganta de Ciris, dice en dialecto: «Estuve aquí antes que vosotros y me quedaré después». La noche del 8 de diciembre es la última noche. Ceres, agotada, pide que la despierten del trance. Cuando lo hacen, los golpes cesan para siempre. El informe final de Thirring, en 1922, comenta lo siguiente: «El fenómeno está ligado exclusivamente al estado de trance de la paciente. Al interrumpirse la hipnosis, cesa toda la actividad. No hay fraude, pero tampoco hay explicación física conocida. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Y si vuestra mente fuera capaz de mover el mundo sin tocarlo? ¿Y si un día esa misma mente decidiera no parar?». 4 casos, 4 fuerzas que nosotros no vemos, pero parece que ellos sí que nos ven. Gracias, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, por caminar conmigo por estas sombras a través de lo desconocido. Ya sabéis que si queréis compartir vuestra historia, podéis enviarla a testimonios@ecosdelaverno.com. Para cualquier otro contacto, usad el correo electrónico contacto@ecosdelaverno.com. Recordad también, dejad vuestra opinión o vuestro comentario sobre el capítulo de hoy en iVoox. Hasta la próxima, queridos amigos, y recordad que las fuerzas invisibles nunca duermen. También pediros perdón porque la semana pasada estaba con la garganta bastante mal y no pude grabar,
pero ya me he recuperado y vamos a recuperar la normalidad. Este año está siendo un poco difícil con el frío, los catarros y la garganta, pero bueno, ahora mismo estoy bien y con muchas ganas. Así es que nada, aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado el podcast. Muchas gracias como siempre a todos y a todas por estar ahí. Y como siempre os digo, recordad, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Que tengáis una excelente semana, amigos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Hombres que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno ya